nosotros dedicamos una clase a mostrarles una idea de qué son las series de Fourier, sobre todo porque las necesitamos para resolver ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. ¿Está? Les vamos a dar una idea intuitiva de qué son y los distintos tipos y representaciones que tiene la serie de Fourier. Ese es el contexto. Ya a partir de la clase que viene empezamos ya de lleno con el tema de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Bien, ¿saben lo que es una función periódica? El nombre lo dice, digamos, ¿no? Es una función que se repite cada determinado tiempo o intervalo o longitud. ¿Está bien? Nosotros vamos a trabajar con una variable temporal, que la vamos a denotar con la t minúscula, y una t mayúscula que va a representar el periodo que tiene la función. Es la que nos va a indicar cada cuánto se repite, digamos, esta función. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, el seno y el coseno que están graficados ahí, ¿qué periodo tienen? Es 2pi, ¿no? Uno sabe que más allá de que se vea o no, digamos, ahí en el dibujo, se repite cada 2pi, digamos, la gráfica. ¿Está? Otra forma de decir eso mismo, acá está un poco la definición de cuál es el periodo, es el menor valor t que cumple esta condición, digamos que la función en el tiempo t más el t mayúscula es igual a la función en el tiempo t. O sea, ustedes, por ejemplo, la función en el tiempo 2 es igual a la función en el tiempo 2 más 2pi en este caso. La función en el tiempo 1,5 es igual a la función en el tiempo 1,5 más 2pi. ¿Está bien? Porque cada 2pi la función vuelve a pasar por el mismo lugar, digamos, como que se repite la función cada 2pi, la función seno y la coseno. En general, a ese periodo le vamos a llamar con esa t mayúscula que está ahí. Además de repetirse lo que pasa en la función dentro de t, si uno mira una ventana más allá, digamos, también se va a repetir la función dentro de 2t y dentro de t, 3t, 4t o nt en general. ¿Se entiende? O sea, lo que vale, por ejemplo, la función seno en el punto 1, la función seno en 1 más 2pi o en 1 más 2 veces 2pi o en 1 más 3 veces 2pi y así siguiendo, es lo mismo. ¿Está bien? Eso es lo que pasa con las funciones periódicas. Bueno, y como lo dice el nombre, digamos, cuando uno lo grafica, se nota esa periodicidad en la gráfica. ¿Está? Ahora vamos a tratar de analizar un poco qué pasa cuando uno mete dentro del argumento de la función algún entero multiplicando, ¿está bien? O algún número multiplicando al argumento. Fíjense que vamos a trabajar ahora con la función seno de t, ¿está? Que está graficada en azul, ¿sí? Y en línea entrecortada tenemos graficada la función seno de 2t. ¿Está? ¿Qué pasó con esa función? Se acortó el periodo, ¿no? Tiene una frecuencia mayor, también se puede decir, ¿no? ¿Está? Que son palabras que las deben haber escuchado y si no las han escuchado las van a escuchar seguido, digamos, ¿qué sería la frecuencia de una función? ¿Está? Tiene una frecuencia mayor, ¿está? Y tiene el doble de frecuencia, digamos, ¿está? ¿Se entiende eso? Eso es la relación que hay entre la función seno de t y la función seno de 2t. Fíjense que la función seno de 2t uno puede decir que tiene otro periodo. ¿Qué periodo tendría la función seno de 2t? Un medio del t grande, ¿no? O sea, un medio de 2pi, que sería pi. ¿Estamos de acuerdo? Tiene otro periodo. Sin embargo, a pesar de que tiene un periodo de pi, uno también puede ver que sigue respetando esta periodicidad en t, en 2pi, digamos. O sea, si uno quiere, también puede ver que la función se repite cada 2pi. Así como está bien, tiene su periodo es pi, pero también tiene su periodicidad cada 2pi, digamos. Fíjense que la función seno de t, está bien, seno de t siendo t una variable de entrada, da lo mismo que seno de t más 2pi, que es lo que venimos. Estoy como repitiendo porque quiero construir lo que voy a poner abajo. Y el seno de t más 2pi es la función en t más 2pi. Eso estamos de acuerdo, ¿no? Estoy como repitiendo muchas veces lo mismo ahí. ¿Está? Entonces acá un poco se ve que tiene una periodicidad cada 2pi la función seno. ¿Está bien? Se ve en la fórmula esa periodicidad cada 2pi. Ahora veamos qué pasa con la función seno de 2t. Y tratemos de escribir esto mismo que pusimos acá de f de t y f de t más 2pi
escribirlo como f de t y f de t más pi, digamos, porque la función dijimos que la seno de 2t tiene un periodo de pi. Entonces f de t es lo mismo que f de t más pi. ¿Estamos de acuerdo? Entonces decimos, la f, esta nueva f de t, que no es la que teníamos arriba, esta nueva f de t, seno de 2t, vale lo mismo el seno de 2t que el seno de 2t más 2pi. Eso estamos de acuerdo, ¿no? Es lo mismo que está arriba, digamos. Estamos usando lo que está arriba. Si sacamos factor común 2, me queda seno de 2 por t más pi. Y si uno se mira cuál es la forma que tiene esta función f de t, la f de t es el seno de 2 veces el argumento. Entonces, si yo tengo seno de 2 veces este argumento, entonces este es el argumento de la f, digamos. Entonces, estamos viendo a la f de t como f de t más pi. Y acá es donde se evidencia, digamos, que el periodo que va a tener esta función es pi. Si hacemos lo mismo con seno de 3t, ¿está bien? Seno de 3t, se imaginan lo que pasa, digamos, es una función con más frecuencia, ¿no? ¿Sí? Si uno la grafica va a tener una mayor frecuencia. Aunque los picos se mantienen. Ven que sigue valiendo como mucho 1 y como poco menos 1, digamos, la función. Lo único que cambia es la frecuencia de la función cuando uno trabaja con esta especie de cosas. Entonces, si trabajamos con esta nueva f de t, que es seno de 3t, seno de 3t es lo mismo que el seno de 3t más 2pi. ¿Está bien? Porque es una propiedad del seno. Sacamos factor común 3, ¿está bien? Y queda t más 2 tercios de pi. Entonces, esto es, como dijimos, seno de 3 por la variable. Acá es seno de 3 por el nuevo argumento que vamos a tener en la función. Entonces, esto es f de t más 2 tercios de pi. Y ahí se evidencia cuál es el periodo que tiene esta nueva función, digamos, que es 2pi sobre 3. ¿Está? Entonces, fíjense que siempre el periodo termina siendo, en la primera era 2pi sobre 1, en la segunda es 2pi sobre 2, en la tercera es 2pi sobre 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? O sea que el periodo va de la mano con la constante que uno pone acá al multiplicar en el argumento del seno. Ahora lo veamos en general, digamos. En general, supongamos que tenemos f de t igual al seno de alguna constante, que le vamos a llamar omega 0, y ya le vamos a poner nombre, identidad y todo, esta constante, por t. Haciendo el mismo procedimiento, esto es lo mismo que seno de omega 0t más 2pi. Sacamos factor común omega 0 y queda esta expresión, o sea, omega 0 por t más 2pi sobre omega 0. Y esto que está acá, por como está definida esta f de t, es la f de t más 2pi sobre omega 0. ¿Está bien? Entonces ahí queda expresado en símbolos que lo que uno escribe acá aparece acá dividiendo en el periodo que tiene la función. ¿Estamos de acuerdo? Entonces fíjense que el periodo que tiene la función viene dado por 2pi sobre omega 0 y eso se conoce como el periodo como venimos hablando. Y a la omega 0 se la conoce como frecuencia angular. ¿Está bien? Y la frecuencia angular cumple, mirando esta fórmula que está acá y despejando la omega 0 es 2pi sobre t. ¿Está bien? Así es como se calcula la frecuencia angular en función del periodo. ¿Está? Entonces todo esto que uno estuvo diciendo, digamos que había un periodo, eso implicaba que tenía más frecuencia y demás, es así, digamos, o sea, ¿está? De acuerdo al periodo, ¿está bien? Mientras más grande sea el periodo, más chica es la frecuencia, mientras más chico sea el periodo, más grande es la frecuencia angular. Hay una relación inversa entre las dos cosas. Hay otro concepto que se llama frecuencia, que se define como 1 sobre t, ¿está? O sea, esta es la frecuencia angular y esta es la frecuencia. ¿Está? Cuando a ustedes le hablen de frecuencia angular se refiere a esa cantidad y cuando les hablen de frecuencia es 1 sobre el periodo. O omega 0 sobre 2pi, digamos. O sea, si yo hago 1 sobre el periodo, tengo que invertir esto. Entonces me queda omega 0 sobre 2pi. Y la relación que hay entre la frecuencia angular y la frecuencia está dada por esa relación, digamos. O sea, es simplemente despejando, haciendo cuentitas algebraicas. La frecuencia angular es 2pi por la frecuencia. Empecemos con algunos ejemplos. ¿Conocen la onda cuadrada? La onda cuadrada es eso, digamos, es una función que es periódica. ¿De cuánto es el periodo de esta función? Ahí está escrito, ¿no? Es 2a. ¿Sí? O sea, durante un intervalo de a vale una determinada cantidad b y en los próximos a segundos o a tiempos o a unidades de tiempo vale lo opuesto, vale menos b. ¿Estamos de acuerdo? Y después vuelve a valer b, después menos b, b menos b. ¿Está bien? Esa es la onda cuadrada. ¿Está? Entonces en esta función el periodo es 2 por a.
La frecuencia angular, habíamos dicho que por definición era 2pi sobre t. Entonces, reemplazamos el t por el 2a, simplificamos los dos y queda pi sobre a. Frecuencia angular es pi sobre a. Diente de sierra. El diente de sierra es una función escalón que se va repitiendo periódicamente, digamos. ¿Está bien? Es una función que durante los primeros a unidades de tiempo va creciendo con una pendiente constante hasta llegar al valor b. ¿Está bien? Ese a y b se fija de acuerdo a lo que uno necesite. Si quiere más pendiente, menos pendiente y demás. Y esa pendiente se repite periódicamente. ¿Está bien? Esta función es una función que tiene periodo a. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces su frecuencia angular es 2pi sobre t. ¿Está bien? O sea que es 2pi sobre a. Veamos otro concepto y ya enseguida vamos a empezar a unir todos estos conceptos de periódica y de funciones pares. Son funciones simétricas respecto al eje y. Fíjense en las gráficas les muestra, si ustedes miran el eje y es como un espejo. ¿Está bien? Donde lo que está a la izquierda y lo que está a la derecha es lo mismo. ¿Está? Bueno, simbólicamente eso se expresa como que f en t es lo mismo que f en menos t. ¿Se entiende eso, no? O sea, f en 2 es lo mismo que f en menos 2. Eso para todo t real, digamos. Eso es una función par. Ejemplos de funciones pares son el coseno de t cuadrado, t cuarta. Acá tenemos otra, el coseno de pi por t, el valor absoluto. ¿Está bien? Pero también la combinación lineal de funciones pares da una función par. ¿Está? Si ustedes suman t cuadrado con coseno de pi por t, ¿está bien? O sea, suman esta con esta, que son dos funciones pares, el resultado también les da una función par. ¿Está? O sea que hay una álgebra cerrada ahí entre las funciones pares al sumarlas, restarlas y demás. Y escalarlas también. Si uno escala una función par, sigue siendo par. Función impar. Esto también lo deben haber visto. ¿Está bien? Hay como una simetría respecto al origen, de algún modo. O lo que pasa a la izquierda del eje es opuesto a lo que pasa a la derecha del eje. ¿Está? Eso quiere decir que una función es impar. O matemáticamente la f de t es igual al opuesto de la f de menos t. ¿Está bien? Eso es matemáticamente lo que sucede. Por ejemplo, fíjense que recién el coseno era una función par y ahora es el seno. El seno es una función impar. ¿Está? Eso lo voy remarcando porque lo vamos a necesitar. Entonces, el seno es una función impar. T cubo también es una función impar. La identidad t es una función impar. T a la quinta, t a un número impar es una función impar. ¿Estamos de acuerdo? Y también hay una álgebra cerrada entre las funciones impares. Si uno hace combinaciones lineales de funciones impares, sigue teniendo una función impar. O sea, si uno escala funciones impares o la suma, resta y demás, sigue teniendo funciones impares. Esto es una propiedad importante que ahora ya lo vamos a ver con algún ejemplo, y es que cualquier función definida sobre los reales se puede descomponer como la suma de una función par más una función impar. Cualquier función. Está bien que ustedes definan sobre todo el eje real, ustedes lo van a poder descomponer como una suma de dos funciones. Una donde una va a ser par y la otra va a ser impar. Y esa descomposición es muy importante a la hora de ver más adelante el desarrollo de Fourier de una función. ¿Está bien? Bueno, acá está la fórmula, ahora ya lo vamos a ver con un ejemplo, de cuáles son las funciones par e impar que uno debe generar para poder descomponer cualquier función. Ustedes agarran cualquier función, la que a ustedes se les ocurra. Traten de que no sea un ejemplo una función par o una función impar, porque esa sería fácil de descomponerla, ¿no? A ver, por ejemplo, si yo tengo una función impar, yo la puedo poner como 0 más esa función impar, digamos. ¿Está bien? Y la función 0 es par e impar a la vez. ¿Está? Entonces, traten de que no sea una función que sea par o impar para que tenga sentido, digamos, el ejemplo o la intuición que uno hace. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer para construir es construir estas dos funciones que están acá. Una función la hacen como f de t más f de menos t dividido en 2. Y la otra función la hacen como f de t menos f de menos t sobre 2. ¿Está bien? Si ustedes suman estas dos funciones, fíjense que se van los f de menos t. Si suman estas dos funciones, se van los f de menos t y queda f de t sobre 2 más f de t sobre 2. Al sumarlo queda f de t. ¿Está? Fíjense que esta función es efectivamente par, porque f de t es lo mismo que f de menos t. O sea, si yo pongo acá t, me da esto. Y si pongo menos t acá, si yo pongo menos t, acá me va a quedar menos t y acá me va a quedar menos menos t, que es t.
O sea que si yo pongo acá una t o una menos t, voy a tener la misma suma, solo que conmutada. ¿Está bien? Entonces da el mismo resultado el f sub p de t que el f sub p de menos t. ¿Me explico? Entonces es una función par. Lo mismo pasa acá, digamos, un argumento muy similar. Si yo en la f sub i pongo t, obtengo esto. Y si pongo menos t, ¿está bien? Si pongo menos t, voy a tener que, o sea, si yo en el argumento de entrada pongo menos t, tengo que poner acá menos t y acá poner menos menos t. ¿Está bien? Entonces acá me va a quedar f de menos t y acá me va a quedar f de t. O sea que me queda la resta al revés. Al quedarme la resta al revés, poner el t o poner el menos t acá me da números opuestos entre ellos. ¿Se entiende esa explicación? Entonces es una función impar. Ejercicio, lo vamos a hacer juntos para que me crean. Proponer una función definida sobre todos los reales y descomponerlo como la suma de una función par y una función impar. Bueno, entonces, supongamos que f de t es e a la t. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Vamos a dejar escrito por acá porque lo vamos a necesitar que sería f de menos t. ¿Qué sería f de menos t? E a la menos t. Acordate que una función es como un sistema, es una cajita que entra algo y sale algo, digamos. Entra t y sale e a la t. Y si entra menos t, lo que sale es e a la menos t, digamos. Entonces, según lo que decían ahí, el f sub p de t lo teníamos que definir como f de t más f de menos t dividido en 2. En este caso, ¿qué sería? O sea, gráficamente ustedes ven que es una función par, ¿no? Y también, analíticamente, digamos, si yo en vez de poner f sub p de t, pongo f sub p de menos t, yo tendría que poner acá menos t y acá poner menos menos t, o sea, más t. ¿Se entiende? O sea, va a ser lo mismo, digamos. O sea, lo que vale la función a la derecha del eje y lo que vale a la izquierda es exactamente lo mismo. Bueno, ahora vamos con la f sub i. La f sub i de t dijimos que era f de t menos f de menos t sobre 2. Es e a la t menos e a la menos t sobre 2. ¿Estamos de acuerdo? Si ustedes la grafican, esta función es una función impar. Si ahora ustedes suman la f sub p con la f sub i, o sea, la función par con la impar, fíjense que se cancelan los e a la menos t y queda e a la t sobre 2 más e a la t sobre 2 y queda la e a la t, que es la función original que ustedes tenían. ¿Está? O sea que se cumple esto que les estoy diciendo, que toda función definida sobre todos los reales, ustedes la pueden escribir como la suma de una función par y una función impar. Ahora vamos a ver qué pasa con las funciones pares y las funciones impares cuando las integramos, cuando hacemos integrales definidas. Supongamos que agarramos una función par cualquiera, y la integramos desde menos a hasta a. O sea, agarramos un intervalo simétrico. ¿Está? Como es una función par, lo que pasa a la izquierda y lo que pasa a la derecha es como un espejo, se repite, digamos. O sea que el área que acumula a la derecha y el área que acumula a la izquierda es la misma. ¿Se entiende? Entonces, hay una propiedad de las funciones pares que el área que acumula desde menos a hasta a es igual al doble de lo que acumula desde 0 hasta a. Una propiedad de las funciones pares. Bien. Y si ahora integramos una función impar desde menos a hasta a, ¿qué sucede? Da 0. ¿Por qué les parece que da 0 si la integramos desde menos a hasta a? Claro, porque lo que hay a la izquierda y lo que hay a la derecha es opuesto, digamos. ¿Está bien? Entonces, si yo había acumulado un área positiva del lado izquierdo, del lado derecho voy a tener un área negativa, digamos. ¿Está? Cuando digo área me refiero a la integral, ¿no? A la integral definida y no al concepto de área que es un concepto geométrico, ¿está bien? La integral. Bueno, ahora vamos a ver, nosotros habíamos visto que las funciones pares e impares eran cerradas en cuanto a la suma y al escalado. ¿Está bien? Ahora vamos a ver qué propiedades cumplen estas funciones cuando una las multiplica entre ellas. ¿Está? Cuando uno tiene dos funciones pares y las multiplica, el resultado es otra función par. ¿Está bien? A ver, hagamos un ejemplo. Díganme dos funciones pares. ¿Alguien se anima a graficar coseno de t por t cuadrado?
Y así ustedes pueden verificar, digamos, con todas las funciones. Cuando ustedes multiplican dos funciones pares, les da como resultado una función par. ¿Está bien? Bien. Y si no, analíticamente, ustedes pueden ver que si evalúan en t, ¿está bien? O si evalúan en menos t, les va a dar lo mismo, porque cuando evalúen acá en menos t, da lo mismo que evaluar en t, cada una por separado, entonces el producto termina siendo lo mismo. Ahora, las funciones impares cumplen que si uno multiplica dos funciones impares, el resultado es una función par, no es una función impar. ¿Está bien? Acá pasa algo muy similar a lo que pasa con la regla de los signos. ¿Está bien? Vieron que más por más es más y menos por menos también es más, digamos. Bueno, algo de ese estilo pasa, digamos, con las funciones pares y las funciones impares. ¿Está? Ustedes pueden verificar, tómense dos funciones impares, multiplíquenla y van a ver que les da una función par. ¿Está? Y después, si ustedes multiplican una función par con una función impar, el resultado les da una función impar. Haciendo una analogía es esto del más por menos igual a menos, digamos. ¿Está bien? ¿Sí? Esas son las propiedades que tienen esta función. Perfecto. Ahora vamos a ver, o rever de algún modo, un concepto más y ya después vamos a empezar a agrupar un poco. ¿Se acuerdan de lo que eran las funciones continuas por partes? ¿Sí? Esto lo vimos en la parte de Laplace. ¿Se acuerdan? Las funciones continuas por partes son funciones que son continuas dentro de un determinado intervalo, salvo en un número finito de puntos. ¿Está? Por ejemplo, si nosotros consideramos desde A hasta B esta función, ¿está bien? Fíjense que esta función es continua siempre, salvo acá, acá y acá. O sea, yo puedo contar de una forma finita la cantidad de lugares donde no es continua esta función. ¿Está bien? Acá también, fíjense que esta función es continua por parte. Y otra cosa que le exigimos es que esa discontinuidad sea de salto finito. O sea, que no pegue un salto infinito como esta, que a pesar de ser continua siempre, salvo acá, pega un salto infinito, digamos, en ese lugar. ¿Está? Entonces nosotros le vamos a exigir a la función que sea continua por parte. ¿Está? O sea que cuando hablemos de funciones lo suficientemente buenas de algún modo, le vamos a estar exigiendo de algún modo que sea continua por parte. No me traigas una función que sea complicada de algún modo porque, o sea, que tenga muchas discontinuidades porque va a empezar a fallar todo lo que vamos a ver más adelante. Ahora, supongamos que tenemos una función periódica de periodo t. Imagínense ustedes en su cabeza la función periódica que ustedes quieran, de periodo t. ¿Está? Diremos que admite un desarrollo en serie de Fourier si se puede expresar como suma de senos y de cosenos de esta manera. O sea, este es el desarrollo en serie de Fourier de una función y vamos a decir que admite un desarrollo en serie de Fourier si cumple esta igualdad. ¿Bien? Hay muchos teoremas que dan condiciones para que exista esta desarrollo en serie de Fourier. ¿Está? Nosotros enseguida vamos a ver uno, pero en principio vamos a decir que una función admite un desarrollo en serie de Fourier si puede ser escrita de este modo. ¿Está? Fíjense que en este desarrollo aparece, por un lado, una constante, ¿está bien? Que ya la vamos a interpretar. Por otro lado, aparecen cosenos y aparecen senos. Esta suma, por ahí debería poner un paréntesis que diga que es una suma que agrupa todo, no es una suma que agrupa, que tiene solamente en cuenta este primer término, sino que agrupa todo esto que está acá. ¿Está bien? Y fíjense que en esa suma va variando el n, o sea, el n vale 1, vale 2, vale 3 y así siguiendo. Eso lo que hace es multiplicar de algún modo la frecuencia angular que tenemos dentro del coseno y del seno, digamos. ¿Está bien? Entonces es como que en cada término nosotros vamos incorporando funciones con mayor frecuencia. ¿Está bien? Y es por eso que acá a esto es como que tenemos una descomposición en frecuencias de la función. Podemos hacer un análisis en frecuencia de la función. ¿Qué frecuencias son las que más intervienen en esta función? ¿Está bien? Una descomposición frecuencial de la función f de t. ¿Está bien? Si la función fuese simplemente un seno o un coseno, quizás con un solo término de esto ya la describo y ya conozco cuál es su frecuencia. Si esta función fuese una suma de senos y de cosenos de distintas frecuencias, entonces cuando yo la escriba con esta descomposición, yo voy a saber cuáles son las frecuencias que más intervienen o que menos intervienen en la función. Digamos. Entonces, de algún modo uno le hace un análisis frecuencial, digamos, a la función que está trabajando. Y hacer análisis frecuenciales de las funciones
tiene infinidad de aplicaciones. ¿Está bien? Tiene infinidad de aplicaciones. Eh, en muchos tipos de aplicaciones, desde los sismos, desde las vibraciones de los materiales, desde, bueno, muchas cuestiones de ese estilo. Uno puede demostrar en el curso, digamos, como uno lo ve en una clase, no demuestro las fórmulas, digamos, pero estas constantes no son constantes cualquiera, sino que se las conocen como las constantes de Fourier. ¿Está bien? Y tienen una fórmula para poderlas calcular. ¿Está bien? Esta primera, que ya vamos a ver por qué, es a sub 0 sobre 2 y se calcula como esta cantidad. Es el área que tiene la función promediada, digamos, es como el valor medio que tiene la función. ¿Está bien? ¿Está bien? Fíjense que cuando ustedes hacen un promedio de una cantidad de notas finita, ustedes suman todas las notas y después la dividen en la cantidad de notas, digamos. Entonces, la forma analógica de hacer un promedio es integrar en un periodo y dividirlo por la longitud del periodo, digamos. Entonces, ese es como el valor medio que tiene la función. Entonces, acá aparece un valor medio. O sea que cuando uno descompone una función, esta constante es como que dice, bueno, a ver, nos paremos en el valor medio. Y después los senos y los cosenos le empiezan a dar la ondulación necesaria para darle la forma que tiene la función. ¿Está? Ya lo vamos a ver con un ejemplo. Después, el a sub n que ustedes tienen acá se calcula como 2 sobre el periodo por la integral entre 0 y t de la función por el coseno. Justo para este a sub n se usa justo este coseno acá y se mete la función que estoy tratando de descomponer de forma frecuencial. O que le estoy tratando de encontrar su serie de Fourier. ¿Está bien? Lo mismo con el b sub n, todo lo mismo, solo que en vez de poner el coseno ponemos el seno acá. Y así es como se calcula el b sub n. Entonces, el a sub 0 sobre 2 es el valor medio de la función y todos estos se conocen como los coeficientes de Fourier, digamos, de la señal o de la función con la que estamos trabajando. ¿Está bien? Acá hay una explicación que trata de mostrarles el por qué, y en los libros aparece, y no sé si lo terminan de explicar, digamos, el por qué es a sub 0 sobre 2, y es porque si ustedes este 2 lo pasan multiplicando para acá, les queda esta expresión que está acá, o sea, les queda a sub 0 es 2 sobre t por la integral desde 0 hasta t de la f de t por el coseno de 0, o sea, he puesto a propósito 0 omega 0t, todo esto es 0, entonces el coseno de 0 es 1, entonces queda la integral de f de t. ¿Pero por qué escribo todo esto? Para que vean la analogía con las otras fórmulas, digamos. Fíjense, el a sub n era 2 sobre t por la integral desde 0 hasta t de f de t por todo este coseno y demás, con el n genérico. Entonces, si yo quiero usar esta misma fórmula para calcular el a sub 0, bueno, usala, poneme un 0 acá. Cuando pongas el 0 acá, el coseno va a dejar de cumplir su función, va a desaparecer y me va a quedar solamente la integral de f de t. Entonces, de algún modo, llamándole a sub 0 sobre 2 acá y no llamándole a sub 0, yo puedo usar la misma fórmula de la sub n para calcular cuánto vale el a sub 0. Es un maquillaje, digamos, que tiene ahí la fórmula para que uno pueda, con la misma a sub n, calcular todos los coeficientes de Fourier. Bueno, esto es un resultado que busca dar una generalidad de a qué tipo de funciones uno le va a poder encontrar un desarrollo en serie de Fourier. Dice que si f de t es una función continua por tramos o por parte, que era, ¿se acuerdan esto que vimos recién? Digamos que tenga una cantidad finita de discontinuidad y que sea periódica de periodo t, o sea, vamos a exigirle que sea periódica y que además dentro de ese periodo se cumpla esa cuestión. Entonces, la serie de Fourier de f de t en el intervalo converge, o sea, de algún modo la f de t que converja quiere decir que si yo tomo una cantidad lo suficientemente grande de términos, realmente voy a estar armando esta función. ¿Está bien? O sea, si yo tomo acá hasta el término 10, voy a tener una aproximación de esta función. Si tomo hasta el término 100, voy a tener una aproximación mejor de esta función. Pero si tomo infinitos términos, que en la práctica no se puede, digamos, voy a reconstruir exactamente la función. Eso quiere decir que converge, que la serie de Fourier converge a la función que estoy tratando de representar. Pero en la práctica uno lo que hace es truncar la serie, digamos. O sea, uno hace aproximaciones de la función hasta un n de determinado orden. ¿Está? Bien. Acá se ve, por ejemplo,
una idea que la vamos a desarrollar más con un ejemplo enseguida, de qué pasa cuando uno toma pocos términos, acá es un solo término, cuando uno va agregando términos en el desarrollo de serie de Fourier. Fíjense que cada vez la aproximación es mejor y si uno representa infinitos términos, uno logra reconstruir de algún modo la función. ¿Está bien? Eso ya lo vamos a ver con un ejemplo. Lo que sucede es que si yo tomo infinitas, o lo suficientemente grandes, digamos, infinitos términos de la serie de Fourier, esta línea roja va a terminar pintando la línea azul, digamos. O sea, voy a lograr una convergencia total en todos los puntos donde la función azul es continua. Y en aquellos lugares donde la función es discontinua, lo que sucede es que la función converge al punto medio entre lo que vale a la derecha y lo que vale a la izquierda, digamos. ¿Está bien? Lo que pasa es que los senos y los cosenos son funciones continuas, digamos. Si yo los pongo a representar funciones discontinuas, por más que yo sume seno y sume coseno, digamos, no logro esa discontinuidad. ¿Está bien? Entonces lo que termina sucediendo es que la función termina convergiendo bien en esta zona, pero en ese valor de discontinuidad, fíjense que la función termina valiendo, a la larga, termina valiendo siempre el punto medio entre lo que vale a la izquierda y lo que vale a la derecha. ¿Está? Ese es el precio que uno paga por no meter una función continua. Si uno mete una función continua, no hay drama, digamos, converge en todos lados y listo. Vamos a ver un ejemplo para empezar a desarrollar. Supongamos que tenemos la función f de t igual a t, definida en el intervalo 0, 1. ¿Esa función es periódica? No, en principio no, digamos, ustedes grafiquenla, no hay ningún periodo, digamos. Ustedes la van a graficar desde 0 hasta 1 y es f de t, digamos, no hay periodo ahí. O sea, uno cuando mide una señal la mide en un intervalo finito. Entonces lo que uno hace en la práctica para poder trabajar con desarrollos de Fourier, con series de Fourier de esas funciones, es repetir esta función infinitas veces, digamos, hacia la derecha y hacia la izquierda. ¿Está bien? Entonces uno dice, bueno, voy a repetir esta función infinitas veces hacia la derecha y hacia la izquierda, y voy a decir que esta función tiene como periodo el ancho del intervalo que medí o que observé. Me acuerdo que en este ejemplo sería 1, desde 0 hasta 1, entonces uno trabaja con esa función. Ahora vamos a tratar de encontrar el desarrollo en serie de Fourier de esta función. Cuando uno encuentra el desarrollo en serie de Fourier, lo que uno está aproximando es esta función. Y si ustedes dicen, che, pero a mí solamente me interesa del 0 hasta el 1, bueno, cortá en 0, cortá en 1, digamos, y tenés tu aproximación ahí en ese intervalo. ¿Estamos de acuerdo? Pero en la práctica lo que uno realmente está haciendo, digamos, es trabajando con una señal periódica, ¿está bien? Que está definida, y acá la grafiqué solamente para los t positivos, pero también lo repetimos para los t negativos, digamos, a esta cuestión. A ver, otra cosa que podríamos ver, ¿es par o es impar esta función? Fíjense que no es par ni tampoco es impar, ¿no? Porque si yo repito de este lado, digamos, o sea, si yo tengo que seguir repitiendo, el diente acá lo voy a dibujar así. ¿Se entiende? Y fíjense que eso no genera un espejo respecto al eje Y, digamos. ¿Okay? Tampoco es impar, porque para ser impar yo necesitaría tenerla graficada acá abajo, digamos. Acá y después repetirla acá abajo, así. Entonces no es ni par ni impar esta función. ¿Cuál es el valor medio que tiene esta función? ¿Cuál sería la sub 0 sobre 2 o cuál sería el valor medio que tiene la función? Es un medio, ¿no? El valor un medio sería el valor que tiene acá la función. Ahora, si ustedes a esta función le restan un medio, o sea, le restan su valor medio, obtienen una función que ahora sí cumple una propiedad de ser par o impar, ¿o no? ¿Qué les parece? A ver, grafíquenlo en su mente, digamos. ¿Qué pasa si esta función, a lo largo de todo ese diente de sierra, digamos, a la izquierda, a la derecha, yo le resto el valor medio? ¿Qué queda? ¿Lo dibujo? ¿Sí? O sea, yo tengo la función así, ¿no? Y acá también. ¿Está? Si esa función le restamos un medio, fíjense que acá va desde 0 hasta 1, entonces si le resto un medio va a ir desde menos 0,5, menos un medio, hasta un medio. ¿Estamos de acuerdo? Y va a ser lo mismo, digamos así. ¿Ven eso? ¿Y ahora qué es esta función? ¿Ven que es una función impar? Que lo que pasa a la izquierda y lo que pasa a la derecha es opuesto, digamos. Fíjense.
Por ejemplo, acá vale menos un cuarto. Y acá vale más un cuarto. Y cualquier punto que ustedes consideren acá, buscan el opuesto y la función vale lo opuesto, digamos. ¿Está bien? Entonces esta es impar. Y esta es casi impar, digamos. Salvo su valor medio, es una función impar. Eso va a generar algo más adelante, pero ya quería dejarlo asentado, digamos. Bueno, entonces es una función periódica de periodo 1. Vimos que es, de algún modo, salvo una traslación, es una función impar. Y la frecuencia angular que tiene esta función siempre es 2pi sobre t por definición. Y si el t es 1, entonces la frecuencia angular es 2pi. Entonces ahora encontremos cuáles serían sus coeficientes de Fourier. Tratemos de escribir el desarrollo en serie de Fourier de esta señal. Habíamos dicho que el a sub 0 sobre 2 se puede demostrar que se calcula con 1 sobre t por la integral entre 0 y t de la función. ¿Está? Bien, en este caso el t habíamos dicho que es 1, entonces 1 sobre 1 es 1 y por eso ya no está acá. Y el t que está acá lo ponemos acá con el 1. ¿Está? Bien. Y acá escribimos la f de t. Entre 0 y 1 la función vale t, entonces no hay nada que pensar, digamos, hay que poner t y listo. Cuando integramos t queda t cuadrado sobre 2, regla de Barrow entre 0 y 1 y eso da un medio. Y ahí encontramos el un medio que ustedes me dijeron intuitivamente, digamos que es el valor medio que tiene la función. ¿Está bien? Entonces la sub 0 sobre 2 es un medio. Ahora calculemos el a sub n. Fíjense que no es muy larga, pero hay que tener cuidado con unas cositas, digamos, a la hora de hacer esta cuenta. Y siempre a la hora de resolver ecuaciones en derivadas parciales, cuando llega este paso hay que hacer estos pasitos que están acá. Entonces préstenle atención porque es bastante repetitivo, digamos. O sea, aprendan algunos detalles de esta cuenta acá, así después uno ya puede darse cuenta rápido si se equivocó o no se equivocó, digamos, porque es muy fácil equivocarse al hacer todos estos pasitos que están acá. Dijimos que se puede demostrar, digamos, que el a sub n se calcula como 2 sobre t por la integral entre 0 y t de la función por el coseno de n omega 0t. Acá aparece el omega 0. O sea que es importante hacer este análisis inicial donde uno se fija cuál es el periodo con el que está trabajando y cuál es la frecuencia principal. ¿Tá? ¿Cuál es la frecuencia principal que interviene o la frecuencia angular que uno tiene en este desarrollo? Es la frecuencia de la función que ocupa todo el intervalo con el que estás trabajando, porque después las otras funciones van partiendo su frecuencia en 2, en 3, en 4 y van como subdividiendo la frecuencia con la que uno trabaja. ¿Está bien? Entonces, o directamente es la frecuencia angular que se calcula de ese modo y es la que aparece acá. Y el n es el que se encarga de ir multiplicando la frecuencia angular término a término, digamos, ir aumentándole la frecuencia al coseno que está interviniendo ahí en el medio. Entonces, esta es la fórmula y ahora vamos a ir reemplazando. Dijimos, el omega 0 es 2pi, por eso es que ponemos el 2pi acá en el medio. El n es este n que está acá, digamos. Después, este t es la f de t. ¿Está bien? Porque estamos integrando entre 0 y 1. La f de t es t. Entonces tenemos que hacer, y este 2 que está acá es el 2 sobre 1 que está ahí. Entonces ahora tenemos que hacer este integral que está acá. Que, como ven, es t por un coseno, así que hay que hacerla por partes, esta integral. ¿Está? Entonces, a ver, ¿quién sería el u y quién sería el diferencial b en esta cuenta? El u sería t, porque yo necesito derivarlo para sacármelo de encima y quedarme solamente con el coseno para integrar, digamos. ¿Está bien? Entonces necesito que el u sea t. Y el diferencial b se lo vamos a dejar al coseno, digamos que es el que vamos a terminar integrando. ¿Está? Total, cuando integremos un coseno no vamos a aumentar mucho la complejidad de lo que obtenemos. ¿Está bien? En cambio, si integramos el t, estamos en problema porque estamos agregándole potencias al t que nosotros queremos sacar. Entonces este sería el u y todo esto sería el diferencial b. Bien, si este es el u, yo tengo que escribir acá el u, ¿está bien? Y acá me tiene que aparecer el diferencial u con el que voy a trabajar. ¿Está? Y este que está acá, ¿quién sería? Acuérdense que uno hace u por b, ¿no? Cuando hace integración por parte. Este sería el b. ¿Y cómo obtengo este b? Integrando el diferencial b. ¿Está bien? Entonces, si yo integro el coseno, me da el seno. Solo que, como tengo una constante multiplicando a la variable de integración, la voy a tener que escribir acá abajo dividiendo. Si no me creen, agarren esta fracción y derivenla y les tienen que reconstruir el coseno que está acá. Entonces, si uno deriva el seno, queda el coseno
por la derivada del argumento. La derivada del argumento es n por 2 por pi. Esa cantidad se simplifica con esto y queda exactamente el coseno que está ahí. ¿Está bien? Entonces esto no es más que u por b con la regla de Barrow ahí esperando para ser aplicada. Y dentro de la integral queda el b diferencial u. Entonces escribo el b, que era este que habíamos encontrado acá, y el diferencial u, que es la derivada del t, que se obtiene con ese t, entonces aparece diferencial, 1 por diferencial t. Fíjense que este 2 que está acá lo podemos simplificar con ese 2 y con ese 2. ¿Está bien? Es un 2 que está compartiendo, entonces lo simplificamos y nos sacamos de encima los 2. O sea, este se sale y este no queda al cuadrado simplemente porque lo hemos simplificado. Digamos. Si no, déjenlo y enseguida lo simplificamos. Fíjense, esto queda tal cual, salvo ese 2 que hemos simplificado. Y acá lo que hemos hecho es integrar el seno. Cuando ustedes integran el seno, les aparece el coseno de vuelta. ¿Está? O sea, aparece el coseno al integrar. Pero aparece con el menos, por eso que ustedes tienen el más, y este menos que estaba acá se convierte en más. O sea, la integral del seno es el menos coseno, con este menos queda más coseno. Y abajo ustedes deberían multiplicar de vuelta por n, por 2, por pi. Entonces les va a aparecer el n cuadrado, el pi cuadrado y el 2 cuadrado. Pero el 2 cuadrado no lo pongo al cuadrado porque ya lo simplifiqué con este 2 que estaba acá. Por eso aparece solamente una vez el 2 ese que está ahí. Bueno, y ahora lo que queda es aplicar la regla de Barrow. ¿Está bien? Si ustedes reemplazan el 1 acá, les queda 1 por seno de 2πn, que es lo que aparece acá, dividido en n por pi. Cuando reemplazan el 0, les queda 0 por seno de 0, bueno, dividido en una constante, qué sé yo, es 0. No hay mucho más que hacer ahí. Ahora cuando reemplazan el 1, acá en esta otra expresión, en el coseno, les queda coseno de n por 2pi, que es lo que aparece acá. Esto es una constante, la escriben. Y cuando reemplazan el 0, les queda coseno de 0, que el coseno de 0 es 1, digamos, podrían poner 1 directamente. Y abajo la constante tal cual está. Entonces fíjense, acá esto da 0. ¿Por qué da 0 esto? Claro, porque es un múltiplo de 2pi, digamos. Y si uno tiene un múltiplo de 2pi, es 2pi, 4pi, 6pi, todo eso tiene seno 0, digamos. ¿Está bien? Entonces todo esto da 0. Acá ya estaba el 0. Ahora, ¿cuánto da el coseno de un múltiplo de 2pi? El coseno de un múltiplo de 2pi da 1, porque el coseno de 2pi, el coseno de 4pi, de 6pi, todo eso dan 1. Entonces fíjense que tienen 1 sobre esta cantidad, que es lo mismo que tienen acá, 1 sobre esta cantidad. Cuando restan estas dos cantidades se anulan y queda 0. O sea que toda esta cuenta da 0. Fíjense que el a sub n está relacionada con el coseno. ¿El coseno qué tipo de función era? Par. Los cosenos lo que hacen es representar la parte par de la función. Nosotros dijimos que todas las funciones estaban representadas con una parte impar más una parte par. Entonces lo que pasa acá en Fourier es que los senos van a tratar de representar toda la parte impar de la función y los cosenos van a tratar de representar toda la parte par de la función. Cuando la función es impar, esto que está acá da 0. Fíjense que esta función no, dijimos que no era impar, pero salvo esta constante que ya aparece en primera, digamos, en el desarrollo, es una función par. O sea, si uno la traslada, le saca esta constante de valor medio, es una función impar. O sea que no hay parte par para representar. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? O sea, vamos de vuelta. Acá, en este desarrollo. Esto simplemente es una medida que me posiciona, la función está acá arriba o acá abajo, digamos. ¿Está bien? Es lo único que hace. Y después estas partes lo que hace es tratar de reconstruir la paridad o imparidad de la función. La parte par se encarga de esto y la parte impar se encarga de esto. ¿Está bien? En este caso esta función, salvo esta traslación, era una función impar. Entonces no tiene nada de par, digamos. ¿Está bien? Entonces por eso da 0. O sea que intuitivamente ustedes, si ya se dan cuenta de antemano que la función tiene tal característica, no hace falta que calculen el coeficiente. Ustedes ponen a sub n 0 porque esta función, si yo le resto el valor medio, me da una función impar. Digamos. O sea, no tiene nada... Ese tipo de técnicas hace que a la larga, cuando uno las practica, se evita hacer determinadas integrales. Acá he escrito un resumen de lo que vamos calculando hasta el momento. Hasta el momento habíamos dicho que el a sub 0 sobre 2 era un medio y que el a sub n es 0 y que la frecuencia angular es 2pi. ¿Tá? Lo que nos queda calcular es el b sub n.
Que el b sub n, como ya podemos ir viendo, no nos va a dar 0, digamos, porque es una función. Si nos da 0 esa parte es porque tampoco tenía nada de impar, digamos, entonces es una constante que está ahí arriba a la altura de un medio. ¿Está? Bien. Entonces, acá está escrita la fórmula mediante la cual se calcula el coeficiente de Fourier de los b sub n, correspondiente a los senos o correspondiente a la parte impar. Como el t es 1, queda 2 sobre 1, o sea, queda el 2. La integral queda hasta 1. ¿Está bien? La f de t habíamos dicho que era t. Y el seno de n omega 0t es n 2pi t. Simplemente porque el omega 0 ya lo habíamos calculado que era 2pi. Y ahora se repite el procedimiento de recién, solo, o sea, la integración por partes, solo que en vez de hacerlo con el coseno, lo hacemos con el seno. ¿Está? Entonces tenemos el 2 afuera y ahora tenemos que integrar acá. Nuevamente el u va a ser t y el diferencial b es el seno. ¿Está? Entonces tengo que escribir u por b. El u era t y el b es la integral del seno. La integral del seno es el menos coseno y aparece esta constante acá abajo, que es como el residuo de lo que tenemos adentro del argumento, digamos, del seno. ¿Está? Que uno lo tiene que escribir acá para que al derivar pueda reconstruir exactamente lo que está integrando, digamos. Bien, entonces esta es el u por b, con regla de Barrow a la espera para ser aplicada. Y acá me aparece, bueno, me he salteado un paso, digamos, lo podrían hacer ustedes, digamos que es poner el b diferencial u, que el b diferencial u va a ser integrar el coseno este que está acá, diferencial t. Al integrar este coseno, les da el seno y abajo aparece la constante elevada al cuadrado, digamos, lo mismo que hicimos antes, digamos, exactamente el mismo procedimiento que no lo repetí, digamos, pero va en eso. Y ahora aplicamos la regla de Barrow. Cuando reemplazan el 1, cuando reemplazan el 0, les queda esta cantidad o esta cantidad. Después acá, cuando reemplazan el 1 y cuando reemplazan el 0, les queda esta cantidad y esta cantidad. Es exactamente lo mismo que hicimos antes. A ver, hago una, digamos, si ustedes reemplazan el 1 acá, les queda coseno de 2, de n por 2 por pi por 1, sobre, bueno, y es exactamente lo que aparece acá, digamos. Y el 1, que es el t, lo pongo con 1 y listo. Pero cuando reemplace el 0, me va a quedar 0 por cualquier cosa, me va a terminar quedando 0, digamos. ¿Está? Bueno, eso es lo que uno hace ahí y le queda esta expresión. Entonces ahora veamos. ¿Cuánto daba el coseno de un múltiplo de 2pi? Daba 1, ¿te acuerdas? Entonces tenemos menos 1 sobre npi, que eso es lo que aparece acá. El resto va a dar todo 0. Esto es 0, el seno de un múltiplo de 2pi habíamos dicho que era 0, entonces esto es 0, esto es 0, todo es 0 salvo ese primer término que me da esa expresión. ¿Está bien? Entonces, esto es un resumen de lo que tenemos hasta ahora. Hemos encontrado que el b sub n es menos 1 sobre npi. ¿Estamos de acuerdo? O sea que, si este es el desarrollo de serie de Fourier completo que tiene la función, esta sería la representación particular para esta f de t. Fíjense, a sub 0 sobre 2 habíamos dicho que era un medio. Entonces pongo un medio. El a sub n era 0, entonces todo este término no aparece en el desarrollo en serie de Fourier. El b sub n habíamos dicho que era menos 1 sobre npi. Dejo el menos afuera porque todos los términos van a tener el menos adelante. Y el seno era n por omega 0 por t. O sea que el n está escrito acá. El omega 0 es el 2 por pi. Y el t es este que está acá. Está escrito en otro orden nada más, pero es exactamente lo mismo. Y este es el desarrollo en series de Fourier de ese diente de sierra con el que estábamos trabajando desde el principio. Entonces ahora vamos a tratar de interpretar un poco esto. El diente de sierra es como que corté a la izquierda y a la derecha. Eso que les dije a ustedes, digamos, vieron que el diente de sierra es el escalón que lo repite indefinidamente para la derecha e indefinidamente para la izquierda. Bueno, pero nos quedemos con la ventana donde yo medí la señal, ¿está bien? Que es el tiempo desde 0 hasta 1, donde yo tengo esta función que va, fíjense que acá está el 0, 0 y acá está el 1, 1. ¿Está? Esta función azul que está acá es la aproximación que uno hace de la función si considera n igual a 0, o sea, si uno hace una aproximación burda en la que se queda solamente con el valor medio y no considera estas cuestiones frecuenciales que están acá. ¿Se entiende, digamos? A medida que ustedes vayan considerando más términos de la aproximación va a ser mejor. Pero si ustedes por capricho dicen yo la voy a aproximar solamente con el valor medio, lo que obtienen es esto, digamos, una aproximación de este estilo. ¿Está? Es una aproximación burda que ustedes tienen. Fíjense ahora, vamos a agregarle un término.
O sea, vamos a hacer acá la suma desde n igual 1 hasta 1. O sea, vamos a considerar solamente un término de esta suma. Cuando el n es 1, ustedes tienen 1 sobre pi. O sea que lo que están haciendo es el b sub 1. Fíjense, el b sub 1 es menos 1 sobre 1 por pi, o sea, menos 1 sobre pi. Entonces acá ustedes tienen menos 1 sobre pi. Y acá, como el n es 1, es 2 por 1 por pi por t. O sea que queda 2 pi t. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto que está acá es la aproximación. Fíjense que no estoy poniendo un igual, estoy poniendo un aproximado. Es la aproximación que tiene la función t si yo considero solamente una componente frecuencial. ¿Está? Convengamos que mejoró un poco la aproximación respecto a lo que teníamos antes. ¿Está? Pero bueno, todavía falta bastante por mejorar. Entonces, podemos agregarle un término más. Y fíjense cómo de a poquito nos hemos ajustado un poco más a la curva que tenemos. Y fíjense que en este nuevo término hemos considerado hasta el n igual 2. O sea, tenemos el término del n igual 1, pero a eso le vamos a sumar el término de n igual 2. ¿Y cuál sería? 1 sobre 2pi por el seno de 4 pi t. ¿Lo ven eso? Eso es un término más frecuencial que uno le agrega a esta función. Entonces fíjense que antes teníamos una cuestión frecuencial con baja frecuencia, digamos. Ahora usamos un poquito más de frecuencia, le permitimos una frecuencia un poco más grande y eso le da un poco más de libertad a la curva azul para tratar de ajustarse a la curva que queremos aproximar. Ahora agreguemos una más. ¿Alguien me puede explicar de dónde sale el seno de ese nuevo seno que está ahí? Hay que agregarle un término más a la suma, ¿no? Siempre estamos truncando esta serie. Truncando en el sentido que siempre sumamos una cantidad finita. ¿Está? Lo que estamos agregándole términos a esta suma. ¿Está? Entonces cuando agreguemos un tercer término le vamos a agregar una componente frecuencial mayor y eso se nota después en la aproximación. Fíjense que es como más ondulada, digamos, porque es como que va mejorando esa aproximación que tenemos. Si ahora le agregamos un término más, fíjense cómo mejora un poco más. Ahora supongamos que de golpe agrego hasta 10pi, digamos. O sea, de golpe agregamos hasta el término n igual 10. Entonces fíjense lo que sucede, digamos, con la aproximación. Supongamos que hacemos hasta el n igual 50. ¿Está? Fíjense lo que pasa con la aproximación. Y fíjense lo que pasa en el extremo. ¿Está? Esto pasa cuando uno trabaja con funciones discontinuas. ¿Está? Cuando uno trabaja con funciones discontinuas, la aproximación en el medio es bastante buena, pero en los extremos sucede algo que se le llama fenómeno de Gibbs. El fenómeno de Gibbs es esta especie de histeria que le da a la aproximación, digamos, en los extremos. Y eso se da porque de algún modo el seno y el coseno necesitan tomar impulso para bajar y empezar a aproximar el diente de sierra siguiente que viene. ¿Está bien? Entonces eso produce ese fenómeno de Gibbs que se llama. Entonces, cuando uno trabaja con series de Fourier, tiene que tener cuidado en la aproximación que uno obtiene cerca de las discontinuidades. Fíjense que este fenómeno, de algún modo ya se venía viendo que iba a pasar, digamos. Pero a medida que uno agrega más términos, se va reduciendo ese fenómeno. Y si yo acá agrego hasta el n igual 1000, quizás tenga que hacer un zoom para ver el fenómeno de Gibbs. ¿Está bien? Pero se produce y hay que tener cuidado, digamos, con eso en los extremos. Bien, entonces esa es la aproximación que uno obtiene. Y si abrimos de vuelta la ventana o desdoblamos el papel, digamos, uno en realidad lo que está aproximando es la extensión periódica de la función. ¿Está? Lo que pasa es que uno en la ventana mira lo que le interesa, que es donde midió la señal. Pero en realidad siempre está trabajando, la serie de Fourier necesita trabajar con una función periódica. Y si quieren que les mienta, si ustedes trabajan desde 0 hasta t, bueno, trabajan entre 0 hasta t, no hace falta que sea periódica desde 0 hasta t ni nada por el estilo, puede ser lo que sea, pero fuera de eso tienen que tener en cuenta que se está repitiendo de forma periódica la función con la que están trabajando. Y fíjense qué pasó ahí. En los puntos de discontinuidad convergemos al punto medio de lo que vale a la izquierda y lo que vale a la derecha. Simplemente porque el seno y el coseno no pueden dejar de ser continuos. ¿Está bien? Entonces es lo que sucede en los puntos de discontinuidad de la señal con la que estamos. Bien, ahora, ¿se acuerdan de esto que les dije de los coeficientes de las funciones pares, de las funciones impares? Bueno, ahora vamos a profundizar en eso. En aquel entonces les dije que ya lo íbamos a ver. Entonces veamos qué pasa cuando la señal es par, cuando la señal es impar.
Y por ende toda función que tiene una componente par y una componente impar es como que los dos efectos que vamos a ver ahora se dan como en simultáneo para cada una de sus partes. ¿Está? En esto lo que aparece acá arriba es el desarrollo genérico de serie de Fourier y acá la fórmula mediante la cual uno calcula la frecuencia angular. ¿Está? Acá abajo aparece una tabla donde tienen la fórmula general para calcular el coeficiente de Fourier y en la tabla y acá en la derecha vamos a ver qué cambio, qué particularidad sucede con estos coeficientes cuando la función es una función par. ¿Está bien? O sea, vamos a tratar de recalcular estos coeficientes o obtener una fórmula alternativa para cuando la función es par. Entonces, escribimos exactamente la misma fórmula que aparece acá. Bueno, parecida, ya vamos a ver por qué. Pero acá vamos a poner, en vez de una f de t cualquiera, vamos a poner una función par. ¿Está? Cuando la función es par, y además periódica de periodo t, digamos, eso ya es de cajón, digamos, necesitamos que sea periódica de periodo t. Y si no lo es, estoy viendo una ventana nada más, después lo otro lo repito, o sea, pero es una función periódica de periodo t. Si yo estoy trabajando con una función par, integrarla desde 0 hasta t da lo mismo que integrarla desde menos t sobre 2 hasta t sobre 2. ¿Por qué? ¿Por qué les parece que pasa eso? Claro, acuérdense que la función es periódica y encima par, es periódica y es par. O sea, imagínense que ustedes están mirando una ventana donde solamente ven desde 0 hasta t. ¿Está bien? Si ustedes corren la ventana para el lado negativo, dejan de ver una parte de función del lado derecho. Pero eso que dejan de ver del lado derecho empieza a aparecer del lado izquierdo, digamos. Entonces el área que ustedes tienen en la integral desde 0 hasta t, cuando ustedes mueven esa misma ventana, siguen teniendo la misma área, digamos. ¿Me explico? Lo voy a hacer en un dibujo. Entonces dibujemos una función par. O sea, supongamos que esta es la función con la que vamos a trabajar, que uno la repite, bueno, la repite para allá, perdón, este sería el t sobre 2, este t sobre 2. Entonces fíjense, si ustedes la integran a esta función dentro del periodo, ustedes tienen toda este área que está acá. ¿Está? Pero si ustedes se corren, voy a tratar de hacer un zoom a esto. Si ustedes ahora en vez de integrar desde acá hasta acá, integran por ejemplo desde acá hasta acá, el área que tienen es esto que está acá. Que fíjense que es esto más esto, es lo mismo que esto que está acá, digamos. Es esto más esto, digamos. ¿Entienden? Lo que tienen a la izquierda y lo que tienen a la derecha. ¿Está? Entonces cuando uno va corriendo la ventana, siempre va teniendo el mismo área, porque lo que desaparece a la derecha empieza a aparecer a la izquierda, entonces los integrales son iguales. Y fíjense que lo que les quiero justificar es que es totalmente válido, si yo estoy integrando desde 0 hasta t, puedo integrar desde menos t sobre 2 hasta t sobre 2 y me da exactamente el mismo resultado, porque es una función periódica. Bien, entonces integro desde menos t sobre 2 hasta t sobre 2. Encima, la función que estoy integrando es una función par. ¿Está? ¿Qué pasaba cuando uno integraba una función par desde un valor menos a hasta un valor a? O sea, yo me puedo quedar con la integral desde 0 hasta a o desde 0 hasta t sobre 2, que es lo que vimos antes, ¿se acuerdan? Y en vez de hacer 1 sobre t, hago 2 sobre t, que sería el doble. ¿Está bien? Entonces, cuando la función es par, uno puede calcular el coeficiente haciendo esto. Y créanme que poner t sobre 2 acá, más adelante nos va a simplificar un montón las cuentas, digamos. Entonces, por eso es que es bastante necesario, digamos, conocer esta particularidad para las funciones par. Cuando uno integra una función par, vale esa particularidad. Ahora vamos con un a sub n genérico, o sea, hagamos la integral con este a sub n genérico. Tenemos 2 sobre t, la integral esta que está acá. Acá tengo una función par, y esta, que es el coseno, habíamos dicho que era par. Par por par, habíamos dicho que era par. O sea que sea lo que sea función par que yo tenga acá, al multiplicarla con el coseno me da una función par. Si yo integro entre menos a y a, o entre menos t sobre 2 y t sobre 2, una función par, es lo mismo que integrarla desde 0 hasta t sobre 2
escribo la función y acá en vez de 2 sobre t pongo 4 sobre t. ¿Estamos de acuerdo? Esa es una particularidad que tiene cuando trabajamos con las funciones pares. Y acá viene lo que más o menos vimos intuitivamente antes, digamos. Si yo quiero calcular el b sub n y la f es una función par, el seno es una función impar, par por impar me da impar, y si yo integro una función impar entre menos t sobre 2 y t sobre 2, eso da 0. ¿Está bien? Entonces, por eso que a nosotros en nuestro caso era un impar. En el impar los a sub n dan 0 y en los pares los b sub n dan 0. ¿Está bien? Porque no tiene esa necesidad de juntar funciones pares para representar una función impar. No tiene sentido, ni tampoco tiene sentido juntar funciones pares para representar una función impar. ¿Está? Más o menos eso es lo que pasa. Lo mismo, o exactamente lo mismo, pasa ahora cuando trabajamos con funciones impares. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con funciones pares. Solo que si ya la función es impar, si de cajón la función es impar, vale lo mismo a la derecha que a la izquierda del eje Y. ¿Está bien? Eso implica que el valor medio de la función es 0, digamos. ¿Está bien? Porque ya es una función impar. Digamos. No tiene chance, como vale lo mismo de la derecha a la izquierda, solo que dado vuelta, digamos. Entonces, no le queda otra más que tener un valor medio 0. Imagínense, por ejemplo, a ver, el seno, por hacer una fácil. El seno es una función impar. ¿Está? ¿Cuál es el valor medio que alcanza el seno? 0, digamos, porque lo que sube por el otro lado lo baja, digamos, entonces no tiene chance. ¿Está? Entonces el valor medio que tiene es 0. Los a sub n también son 0. Y eso es porque uno termina integrando una función, el producto de una función impar por una par, o sea que integra una función impar en un intervalo de menos t sobre 2 hasta t sobre 2, eso da 0. Que es lo que pasó en el ejemplo que nosotros vimos. Por otro lado, cuando analizan el b sub n, dentro del argumento tienen una función impar por una impar, eso da par, y cuando integran una par se duplica el valor de la integral, solo que consideran desde 0 hasta t sobre 2. No quiero ser repetitivo, digamos, pero fíjense que está pasando una especie de simetría entre lo que pasa entre las funciones pares y las funciones impares. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes tienen que estudiarse esta fórmula y tienen que conocer que cuando las funciones son pares o impares tienen estas particularidades, que eso les va a ahorrar tener que calcular algunas integrales. Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos esta onda cuadrada. ¿Está? Esta onda cuadrada donde el a que teníamos en aquel entonces es pi. ¿Está? Vamos a trabajar con múltiplos de pi para hacer fácil el tema de la frecuencia angular. Y la onda cuadrada va 1 menos 1, 1 menos 1 y así siguiente. ¿Está? Para el lado izquierdo se repite igual, empieza acá en menos 1, después 1, menos 1, 1, o sea, tenemos también eso para el lado izquierdo. ¿Está? Y queremos encontrar el desarrollo en serie de Fourier de esta función. ¿Es una función de qué estilo esta? Es una función impar. Entonces nosotros ya nos dimos cuenta que sin trasladarla ni nada ya es impar. O sea que el a sub 0 sobre 2 o el a sub 0 es 0. ¿Está bien? Y además el a sub n es 0. O sea, el a sub 0 ya dijimos que es 0 y el a sub n va a ser 0. O sea, ya nos ahorramos tener que hacer esa integral simplemente porque nos dimos cuenta que era impar. Si nos hubiésemos dado cuenta que es una función impar, solo que trasladada al valor medio, hacia arriba o hacia abajo, entonces ustedes deberían calcular el a sub 0, pero los a sub n ya saben que es 0. Digamos. Lo mismo que pasó antes. Bien, ahora calculemos los b sub n. Fíjense, ¿por qué pongo acá 4 sobre t y no el 2 sobre t y el 0t como aparecía antes? Porque es una función impar, digamos. Al ser una función impar estoy usando esa fórmula particular que vimos recién. ¿Está? Bien. Y acá adentro, bueno, escribo la f de t y el seno, que son los que por esta propiedad es o por la fórmula de cómo se calculan los b sub n. Bueno, 4 sobre t. El t habíamos dicho que era 2pi, porque es una señal que tiene un periodo de 2pi, se repite cada 2pi. ¿Está? Entonces 4 sobre 2pi me da 2 sobre pi. ¿Estamos de acuerdo? T sobre 2 es 2pi dividido en 2, que es pi. ¿Está? Entonces tengo la integral desde 0 hasta pi. Después el seno de n omega 0t. El omega 0 es 2pi sobre t. Si el t es 2pi, entonces el omega 0 es 2pi sobre 2pi, que es 1.
Entonces, vamos a trabajar con un omega 0 bastante amigable, digamos, en este ejemplo, que es 1. ¿Está? Y ahora, ¿por qué pongo 1? Este 1, ¿de dónde sale? A ver, ayúdenme. Es la f de t. Pero si yo miro acá la f de t, a veces vale 1, a veces vale menos 1, 1, menos 1. ¿Por qué puse 1? Porque estoy integrando entre 0 y pi. O sea que es como que a mí solamente me interesa ver cuánto vale la función en ese intervalo, digamos. Y en ese intervalo vale 1. ¿Está? Entonces, esta facilidad se logró gracias a que trabajamos con el t sobre 2, digamos. Pero más adelante, acá está medio forzada la facilidad, pero más adelante se da por una cuestión natural, digamos que el hecho de trabajar con t sobre 2 hace mucho más fácil la cuenta. Porque si no, yo hubiese tenido que partir en dos este integral. O sea, si yo hubiese integrado desde 0 hasta 2pi, tengo que integrar entre 0 y pi y considerar la f de t como 1. Y por otro lado, sumarle la integral desde pi hasta 2pi y usar la f de t como menos. ¿Me explico? Entonces esa es una ventaja por ahí que uno va teniendo. Si miro en limpio esto, tengo que integrar el seno de nt. La integral del seno de nt es el menos coseno de nt sobre n. ¿Está? Y la regla de Barrow entre 0 y pi. Cuando reemplazan el pi, les queda menos coseno de n pi. Y cuando reemplazan el 0, les queda menos coseno de 0, que es menos menos coseno de 0, por eso les queda el más 1. El n, fíjense que queda como un factor común afuera junto con el 2. O sea, el 2 y el pi ya eran factor común. El n que estaba acá tiene que aparecer acá abajo y debería aparecer acá abajo, pero lo escribimos como un factor común acá afuera. Y ahora yo les pregunto, ¿cuánto da el coseno de n pi? Si el n es 1, ustedes tienen el coseno de pi. El coseno de pi es menos 1. Si el n es 2, ustedes tienen el coseno de 2pi. Si pongo el 3, coseno de 3pi, ¿cuánto da? El 4 da 1 y así sigue. ¿Está bien? Bueno, acá, y no solo en la materia, sino en los libros y demás, fíjense lo siguiente. ¿Qué pasa si yo pongo menos 1 a la n? Déjenme escribirlo y después lo analizamos. Si yo pongo menos 1 a la n, ¿cuánto da menos 1 a la 1, digamos? O sea, llenemos la tabla que tenemos acá. Menos 1. Si yo pongo menos 1 a la 2, ¿cuánto da? Si pongo menos 1 a la 3, menos 1 a la 4, ¿se dan cuenta que son iguales? ¿Se dan cuenta que son iguales? Entonces, de ahora en más, en vez de escribir coseno de n pi, cada vez que les aparezca el coseno de n pi, vamos a poner menos 1 a la n. Por ese motivo, si yo tengo acá menos coseno de n pi, uno pone menos 1 a la n. ¿Está? ¿Por qué? Porque queda más claro, digamos. Queda más claro menos 1 a la n que coseno de n pi, digamos. ¿Está bien? Es intuitivamente más rápido de calcular menos 1 a la n que coseno de n pi. ¿Está? Y entonces, el resto lo copié tal cual, digamos, puse el más 1 y el 2 sobre n pi. 2 sobre n pi y el más 1. ¿Está? Entonces, fíjense esta particularidad. Cuando el n es par, ustedes hacen menos 1 a un número par y eso les da más 1. ¿Estamos de acuerdo? Menos 1 a un número par da más 1. Con este menos les queda menos 1. Menos 1 más 1 es 0. O sea que les queda 0 el coeficiente b sub n. Cuando el n es par. ¿Está bien? Cuando el n es impar, menos 1 elevado a un número impar da menos 1. Con este menos, más 1. Con este más 1 queda 2. 2 por 2, 4 n pi. O sea que los b sub n son alternadamente 0 y 4 sobre n pi. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, el B1 es 4 sobre pi. El B1. El n es 1. El B1 es 4 sobre pi. El B2 es 0. El B3, 4 sobre 3pi. El B4, 0. El B5, 4 sobre 5pi. ¿Está bien? Y eso hace que cuando yo escriba la serie de Fourier, voy a tener la mitad de los términos, porque la mitad se me va, porque se me hacen 0, y la otra mitad no, porque no se me hacen 0. Los a sub n ya se me habían ido, digamos, entonces solamente quedan los términos con los b sub n. Entonces, ¿qué sucede? Lo que se hace es usar un índice auxiliar, que es el índice k, este que está acá, que lo que hace es, cuando n es par, es porque n tiene la forma 2 por k. Cuando n es impar es porque el n tiene la forma 2k menos 1. Entonces, si es par es de la forma 2 por k y si es impar es de la forma 2 por k menos 1. Entonces,
uno escribe lo mismo que está acá, lo escribe con nuevos índices, solo que ahora dejamos que el k vaya desde 1 hasta infinito usando todos los números, el 1, el 2, el 3. ¿Por qué? Porque al ir usando el 1, el 2, el 3, en el 2 por k va saltando desde el 2, 4, 6, 8 y demás. Entonces voy haciendo el salto en los índices pares. Y lo mismo acá abajo, al usar todos los k, voy saltando en los índices impares acá. Al usar el 1, tengo 2 por 1 menos 1 es 1. Entonces tengo el índice 1. Al usar el 2, tengo 2 por 2, 4, menos 1 es 3. Entonces tengo el b sub 3. ¿Está? Y acá, en vez de tener 4 sobre n pi, tengo 4 sobre lo que vale el n por pi. ¿Está? Entonces, esto es un resumen. ¿Por qué hacemos esto? A ver, voy a tratar de motivar un poco el porqué de esto. Cuando ustedes escriban el desarrollo en serie de Fourier, los a sub n ya se fueron. Entonces tengo una serie de b sub n por senos. Pero yo no puedo reemplazar el b sub n en 4 sobre n pi, porque no todos los b sub n son 4 sobre n pi. Y acá en la suma no puedo poner con n desde 1 hasta infinito, porque algunos b sub n son 4 sobre n pi y otros b sub n son 0, digamos. Entonces estaría escribiendo mal, digamos, el desarrollo en serie de Fourier. Entonces lo que se hace es separar los términos en pares e impares. Los que son 0 descartarlo y dejar solamente una suma con los términos impares. Y en la suma acá vamos a poner con k desde 1 hasta infinito. Ese es más o menos el tráiler de lo que les quiero explicar acá, digamos, por qué hacemos todo esto. Entonces, en definitiva, nosotros esto es un resumen de lo que hemos hecho hasta ahora. Nosotros estamos trabajando con esta onda cuadrada. Sabemos que el superiodo es 2pi. Sabemos que su frecuencia angular es 1. Sabemos que los a sub n son todos ceros, porque lo hemos calculado. Sabemos que los b de su índice par son 0, pero los b de su índice impar tienen esta forma. ¿Está? O sea que de todo el desarrollo en serie de Fourier, de todas las cosas que nos quedan, solamente tenemos que escribir este 0 y todo esto es 0. O sea que tengo que escribir solamente los b sub n por los senos. Conozco todos los b sub n, pero la mitad se me anula y la otra mitad no. Entonces yo no puedo dejar esta expresión así y escribir acá 4 sobre n pi, que era lo que nos había dado, porque estaría mintiendo, digamos, no es ese el desarrollo en serie de Fourier. Entonces lo que se hace es despreciar todos los b con índice par, porque son todos nulos, y quedarnos solamente con los b con índice impar. Y en la suma ponemos con k desde 1 hasta infinito. Eso se va a ir encargando de dar los saltos entre los índices impares y no quedarse con todos los índices. Bueno, el b sub n va a ser un b sub 2k menos 1 porque solamente me está interesando los índices impares. Y acá tengo escrito cuánto daba el b sub 2k menos 1, entonces eso lo tengo que escribir acá. El n lo tengo que reemplazar por 2k menos 1 porque estoy considerando solamente los impares, no estoy considerando todos los n. Y entonces al reemplazar esta cantidad acá, me queda esto, y este es el seno que teníamos acá. Y después, para pasar de esta expresión a esta, lo que hice fue sacar factor común 4 sobre pi, que lo saco afuera. El 2k menos 1 lo escribo en el denominador y este seno lo agrego acá arriba, digamos, para que me quede una expresión más compacta de todo lo que tenemos. ¿Está? Entonces este es el desarrollo en serie de Fourier que tiene la onda cuadrada. Ahora la expliquemos un poco más. Acá está escrita de vuelta el desarrollo en serie de Fourier. Si nosotros nos quedamos solamente con el término independiente, que en este caso es 0, nosotros vamos a tener una aproximación 0 y nada más. Si nosotros consideramos hasta el primer término de esta serie, o sea el S1, o sea solamente un término de la serie, vamos a tener esta primera aproximación, que es considerar el k igual a 1. Entonces reemplacemos el k igual a 1. A ver, el 4 sobre pi que está acá, está escrito acá. Ahora, si reemplazamos el k por 1, tenemos 2 por 1 menos 1 es 1. Entonces 1 por t, por eso tenemos el seno de t. Y abajo 2 por 1 menos 1 es 1, entonces divido en 1. Entonces la aproximación, considerando solamente esta frecuencia de esta función de la f de t, o sea, de la onda cuadrada, es graficar la función 4 sobre pi por seno de t. Que si uno la grafica es eso que está ahí. Uno podría decir es bastante burda esa aproximación. Y bueno, lo que pasa es que consideramos la igualdad en la serie Fourier es una serie, son infinitos términos. Si vos lo querés aproximar con un solo término, pasa esto, digamos. Necesitas más términos. ¿Cuántos más? Lo suficiente como para aproximar bien, digamos. Tampoco puedo infinito, digamos. Tengo que buscar
un trade-off, digamos, ahí entre los dos extremos. No puedo quedarme con pocos términos porque la aproximación es mala, ni tampoco con infinitos términos porque lo hago computacionalmente imposible, digamos, ¿está bien? Entonces tengo que quedarme con algo intermedio entre las dos cuestiones. Eso es con un solo término. Ahora, si agregamos el término k igual a 2 o n igual a 3, fíjense que el término n igual a 2 es 0, digamos, no lo pusimos. ¿Está? Este término es el correspondiente al n igual 3 o el k igual 2, porque si yo reemplazo 2 acá, 2 por 2 menos 1 es 3. ¿Está? Entonces me queda seno de 3t, este 3 me aparece acá abajo y el 4 sobre pi es el factor común que tengo adelante. ¿Está? Entonces, si yo agrego esta componente frecuencial de mayor frecuencia, obtengo una aproximación un poco mejor que la que tenía antes. Bueno, esto pasa cuando agregan k igual 3, que corresponde al n igual 5. Bueno, fíjense lo que pasa a medida que ustedes agregan más y más. Eso es lo que pasa con la aproximación. Cada vez se va haciendo más fina y cada vez mejor la aproximación que uno obtiene. Y fíjense que se produce el fenómeno de Gibbs, porque hay una discontinuidad, digamos, ahí en los extremos, cerca de los puntos de discontinuidad que uno tiene. Hasta acá es lo que vamos a usar nosotros en la materia. De serie de Fourier, esto es lo que nosotros usamos en la materia. Yo he agregado 2 o 3 filminas más, que en realidad lo he agregado porque me lo han pedido alumnos de otros años, porque hay dos representaciones alternativas que son las que ustedes quizás vean en las materias que siguen, digamos, ¿está bien? Entonces, por el pedido de los alumnos de años anteriores, yo les he agregado estas filminas para que en caso de que ustedes no vean este desarrollo de serie Fourier basados en senos y cosenos, sino en funciones exponenciales o en amplitud y fase, digamos, ¿está bien? Ustedes sepan ir y venir, digamos, de las dos representaciones, que son exactamente la misma cosa. Entonces, estas filminas que van desde acá en adelante es simplemente para generar un puente entre esta materia y otras materias, pero no lo vamos a necesitar nosotros para resolver las ecuaciones en derivadas parciales que nosotros tenemos. Entonces, para poder escribir la representación exponencial de la serie de Fourier, necesitamos algunos conceptos previos. Primero, ¿han visto alguna vez la exponencial compleja? Si yo tengo e a la unidad imaginaria por cualquier cosa, eso es por definición de la exponencial compleja, es el coseno de lo que está multiplicando a la unidad imaginaria más la unidad imaginaria por el seno de lo que está multiplicando a la unidad imaginaria. ¿Me explico? Ustedes tienen e, j y algo que está multiplicando a la unidad imaginaria. Todo eso que está ahí lo van metiendo en el argumento del coseno y del seno. ¿Está bien? El resultado es un número complejo que tiene como parte real el coseno y como parte imaginaria el seno. ¿Está bien? Y si uno grafica todos los posibles números complejos que uno obtiene con este procedimiento, son todos números complejos de módulo 1. ¿Se acuerdan cómo se graficaban los números complejos? Que hacían la parte real en el eje X, la parte imaginaria en el eje Y. ¿Está bien? Entonces, si ustedes agarran y hacen el módulo de este número complejo, ustedes tienen que hacer la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Y fíjense que tiene un coseno al cuadrado más seno al cuadrado, eso da 1, digamos. O sea que el módulo de este número complejo es siempre el módulo 1. Lo único que cambia es el ángulo. ¿Está bien? Es donde uno va a terminar representando a este número complejo. Usando una analogía, si lo que está multiplicando a la j es negativo de algún modo o está multiplicado por menos, uno tiene que poner en el argumento del coseno esa misma cantidad con el menos y en el seno también lo tiene que escribir con el mismo argumento con el menos. Lo que sucede es que el coseno de alfa o de menos alfa es lo mismo. En el seno sí sucede, si yo pongo el seno de menos un ángulo me da el opuesto del ángulo que yo tenía, digamos. ¿Está bien? Entonces por eso la única diferencia que hay entre esto y esto, o sea, entre tener el más y tener el menos, es que me cambia el signo de la parte imaginaria. La parte real queda tal cual como estaba. Ahora, estas dos cantidades que están acá, las sumemos y las restemos. A ver, si las sumamos y la dividimos en dos. Si la sumamos, fíjense, si yo sumo esto con esto se me va con esto y me queda dos veces el coseno. ¿Estamos de acuerdo? Si a eso lo divido en dos, o sea, si yo lo sumo y le calculo un medio, me queda el coseno. ¿Se entiende eso? Si ahora yo resto esta cantidad con esta cantidad, si yo resto esas cantidades, fíjense, el coseno se me va con el coseno y acá me queda 2j por el seno. Entonces, si yo divido por 2j, me queda solamente el seno. Acá estamos viendo, de algún modo estamos viendo cómo a partir de los cosenos y los senos que aparecen en el desarrollo de Fourier, uno puede construir las exponenciales y cómo a partir de las exponenciales uno puede construir los senos y los cosenos que aparecen en el desarrollo de serie de Fourier.
¿Ven el camino de ida y vuelta que hay ahí, digamos? ¿Está? Bien. Entonces, cuando ustedes tienen este desarrollo, que es el desarrollo de serie de Fourier que ustedes han estado viendo hasta recién, si ustedes reemplazan el coseno y el seno por lo que valen, o lo que hemos encontrado acá, entonces fíjense, el a sub n ya está. Este 2 es el 2 que está acá, o sea, estoy reemplazando el coseno. Entonces pongo el 2. Después tengo que sumar las exponenciales que tengo acá, por eso me aparecen estas exponenciales que están acá. ¿Estamos de acuerdo en eso? Después, el b sub n lo copio, es el mismo b sub n que está acá, y ahora en vez de escribir el seno, voy a escribir a lo que es igual el seno, que es toda esta expresión que está acá. ¿Está bien? Toda esa expresión, que es escribir el 2j y escribir la resta entre las exponenciales. Simplemente es una sustitución lo que se ha aplicado ahí. Hemos sacado el coseno y el seno y hemos metido las exponenciales. Simplemente, les voy spoilando un poco, digamos, lo que yo quiero es llegar a un desarrollo de serie donde en vez de coseno y seno aparezcan exponenciales. ¿Está bien? A eso quiero llegar. ¿Está? Que es el equivalente del desarrollo en series de Fourier que ustedes tienen. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es un factor común. Fíjense, el a sub 0 sobre 2 lo vamos a copiar tal cual y le vamos a agregar un factor que es un 1 mentiroso de algún modo. Es un 1 escrito de otra forma, porque e a la 0 es 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es un 1 bastante mentiroso que está ahí. Después, fíjense que si ustedes hacen distributiva acá y distributiva acá, les quedan 4 términos. De esos 4 términos, 2 los vamos a agrupar acá y los otros 2 los vamos a agrupar acá. Los 2 que vamos a agrupar acá son los 2 en los que aparece el factor con la exponencial con el más acá. Y los 2 que vamos a agrupar acá son la exponencial con el menos. ¿Está? Fíjense, la exponencial con el más me aparece con el a sub n sobre 2 y acá me aparece con el b sub n sobre 2j. Y la exponencial con el menos me aparece con el a sub n sobre 2 y con el menos b sub n sobre 2j. Entonces, fíjense, al a sub 0 sobre 2 le vamos a llamar c sub 0. ¿Está? Y fíjense que, de algún modo, si yo, o sea, toda esta expresión la vamos a tratar de compactar en una sola suma. Lo vamos a tratar de compactar en una sola suma. Donde esa suma vaya desde menos infinito hasta infinito pasando por el 0. Cuando n es 0, yo tengo c sub 0 por e a la 0, cuando el n es 0. ¿Qué es esto? Digamos, el c sub 0, que se define como a sub 0 sobre 2, por ese e a la 0 escrito de esa forma rara. Digamos. Ahora, los c sub n positivos, o sea, cuando tengas acá c sub n positivos, el c sub n lo vamos a definir así, digamos, lo vamos a calcular así. Es la relación que hay. A ver, estos c sub n son los coeficientes de Fourier de la representación exponencial. Y el a sub n y el b sub n son los coeficientes de Fourier de la representación dada por cosenos y senos. O sea, de algún modo tiene que haber alguna fórmula que me permita ir de unos coeficientes a los otros para poder encontrar una representación o la otra. Bueno, los coeficientes que aparecen en el desarrollo exponencial se calculan a partir de los coeficientes que tienen acá a través de esta fórmula. El c sub n es este. Y acá simplemente copian la exponencial que tienen acá. ¿Está bien? Y estos coeficientes que están acá se los denota como c sub menos n, que son los coeficientes que uno va a tener si va del lado izquierdo, digamos. ¿Está bien? ¿Y por qué se le llama menos n? Porque si este menos ustedes lo ponen con el n, ustedes tienen esta forma. Van a tener j por el número negativo, que sería el menos n, si van para la izquierda, por omega 0 por t. Digamos. ¿Está bien? O sea que uno puede escribir la serie desde menos infinito hasta infinito, c sub n, ya sean los negativos o el c sub 0 o los c positivos que se calculan a través de estas fórmulas que están acá, y el resto es simplemente la exponencial compleja que aparece ahí. Y este es el desarrollo exponencial que tiene la serie de Fourier. Acá estoy pasando el limpio, digamos, así es como se calcula el c sub n, que era la fórmula que ustedes tenían recién. ¿Está bien? El c sub n se calcula a partir del a sub n y el b sub n a partir de esta fórmula. Nosotros recién vimos cuál era la fórmula para calcular el a sub n y para calcular el b sub n, digamos. Entonces, si uno reemplaza las fórmulas mediante las cuales ustedes calculan el a sub n y el b sub n, pueden encontrar una fórmula para calcular el b sub n sin tener que pasar por el a sub n y el b sub n. ¿Está bien? Porque como viene dada la cosa,
Ustedes son capaces, digamos, de encontrar el desarrollo exponencial de la serie de Fourier, siempre y cuando previamente hayan calculado la sub n y el b sub n, porque si no, no tienen una fórmula para calcular el c sub n. Entonces, lo que vamos a hacer es un puente para que directamente ustedes calculen el c sub n sin tener que pasar por el a sub n y el b sub n. ¿Está bien? Bien, entonces lo que vamos a hacer es simplemente reemplazar el a sub n y el b sub n por sus fórmulas para ver si yo puedo calcular el c sub n a través de alguna integral. Entonces, fíjense lo que aparece acá. El 1 medio es un factor común de los dos términos, entonces lo ponemos afuera, el a sub n queda solo. Y acá, fíjense que yo debería poner b sub n sobre j. Cuando uno divide por 2 está multiplicando por el inverso de 2, que es un medio, es multiplicar por un medio. Cuando uno divide por j, está multiplicando en realidad por el inverso, ¿está bien? De j. ¿Se entiende? Y el inverso de j es menos j. ¿Por qué? Porque menos j por j es menos j cuadrado, que es menos menos 1, que es 1. Entonces el inverso de j es menos j. ¿Está? Entonces, en vez de dividir por j, vamos a multiplicar por menos j. Yo tengo 1 sobre j. 1 sobre j es el inverso de j. Y el inverso de j es aquel número que al multiplicarlo por j me da 1, como el inverso de cualquier número, ¿no? Y lo que yo les digo, les propongo, es que el inverso de j es menos j. ¿Por qué? Y porque si yo multiplico a j por su supuesto inverso, ¿cuánto debería dar? O sea, lo hagamos con el 2. Yo les digo, 1 medio es el inverso de 2. ¿Por qué? Y porque 2 por 1 medio es 1, digo. ¿Está? Ahora yo les digo, el inverso de j es menos j. ¿Por qué? Y porque si yo hago j por menos j, me queda menos por más menos, j por j, j cuadrado. J cuadrado es menos 1. ¿Está bien? ¿Está? Menos menos 1 es 1. Entonces es el inverso. O sea que hacer 1 sobre j o multiplicar por 1 sobre j es lo mismo que multiplicar por menos j. Por ese motivo es que yo en vez de poner 1 sobre j puse menos j. Bien, ahora, a ver, el 1 medio lo copiamos. El a sub n es toda esta fórmula. Esta es la fórmula para calcular el a sub n, simplemente está copiada ahí, nada más. ¿Está? Después me aparece menos j, que es lo que está acá, y después el b sub n, en vez de poner el b sub n, pongo toda la fórmula para calcular el b sub n. Bien, entonces ahora fíjense, distribuyo el 1 medio. Si yo distribuyo el 1 medio, me queda en el primer término 1 sobre t y el resto todo tal cual. Y cuando multiplico por 1 medio el segundo término, me queda menos j sobre t y todo lo otro tal cual. Bien, ahora juntemos todo en una sola integral. Si nosotros sacamos factor común el 1 sobre t afuera, me queda f de t por coseno menos j por f de t por seno. Fíjense que en los dos términos me aparece el f de t adentro del integral, entonces lo podemos como sacar factor común. Me queda este coseno escrito acá, el menos j, que es el menos j que tengo acá, lo tengo escrito aquí, y el seno lo tengo escrito acá. Y fíjense que todo lo que está acá adentro, si retomamos a lo que vimos antes, es la exponencial compleja con el menos en el argumento, digamos. ¿Está bien? La exponencial de esto, acuérdense que era el coseno menos, porque tengo el menos este, j por el seno, digamos, simplemente una expresión. Entonces fíjense cómo el c sub n se calcula como 1 sobre t por la integral entre 0 y t de la función por la exponencial. ¿Se acuerdan que antes los a sub n y los b sub n tenían una fórmula muy parecida a esta? ¿Está? ¿Se entiende? Entonces esta es la fórmula que tienen para el c sub n. Del mismo modo, digamos, para los c sub menos n, que son los negativos, parten de lo que era, reemplazan, digamos, el a sub n y el b sub n y van a llegar exactamente a la misma fórmula. Digamos, no quiero repetir el procedimiento, pero llegan exactamente a la misma fórmula. El c sub 0, habíamos dicho que por definición era el a sub 0 sobre 2 y que el a sub 0 sobre 2 tenía esta fórmula para ser calculado. ¿Está bien? Entonces, por completitud, digamos, si yo quiero que todos los c sub n se calculen con la misma fórmula, fíjate, tengo 1 sobre t, 1 sobre t, integral entre 0 y t, tengo el f de t, debería agregar una exponencial, pero tengo la suerte de que el n es 0, así que puedo poner la exponencial con el 0 ahí. ¿Está bien? Total, eso es 1. Entonces ahora, de ese modo, encontramos una fórmula general para todos los c sub n. Y no tengo estas fórmulas divididas de a sub n y b sub n que tenía antes, sino que directamente los c sub n se calculan así y listo.
Y esa es la fórmula para encontrar los coeficientes de Fourier del desarrollo de Fourier en su versión compleja. El desarrollo complejo de la serie de Fourier. Ahora vamos a ver los de amplitud y fase y con eso terminamos. Igual les va a quedar la filmina, léanlo después con detenimiento. Les queda también la filmina para que cuando lo vean en las materias que siguen y les digan, este es el desarrollo de Fourier, profe, pero ¿por qué puso solo el seno? ¿O por qué puso solo el coseno si el desarrollo de Fourier tiene senos y cosenos? Entonces ahí les va a decir el profesor, no, lo que pasa es que tengo amplitud y fase, digamos. Entonces cuando haces amplitud y fase, trabajas solamente con senos o solamente con cosenos. Y eso es lo que quiero explicarles ahora y argumentárselos, digamos, porque eso les va a aparecer a ustedes en las materias que siguen. ¿Está? Bien. Para ello, empecemos con una identidad trigonométrica. ¿Se acuerdan la identidad trigonométrica para el coseno de la resta de dos ángulos? Si yo tengo el coseno de la resta de dos ángulos es el coseno del primero por el coseno del segundo más el seno del primero por el seno del segundo. Esa es una identidad trigonométrica que hay para el coseno de la resta de dos ángulos. Fíjense lo siguiente. De algún modo nos ha aparecido nuevamente el coseno y el seno que aparece en el desarrollo de Fourier, digamos. ¿Está bien? O sea que tengo el coseno y el seno del desarrollo clásico, con senos y cosenos, y del lado izquierdo solamente tengo un solo coseno, digamos. ¿Estamos de acuerdo? Un solo coseno con un desfasaje, un solo seno con un desfasaje. ¿Está bien? Y esto que está acá, ya vamos a ver por qué es el desfasaje, el coseno, digamos, en este caso. Bien. Si a estas cantidades, que son iguales, yo las multiplico por una constante, si las multiplico por a sub n, multiplico por a sub n, multiplico por a sub n, se sigue manteniendo la igualdad. También he ido agrupando algo, digamos, este seno, en vez de ponerlo del lado derecho, lo he puesto del lado izquierdo, y este coseno, en vez de ponerlo del lado derecho, lo he puesto del lado izquierdo. ¿Está bien? Pero se mantiene la igualdad, el partido de la identidad trigonométrica. Ahora, supongamos que a esta cantidad que está acá la llamamos a sub n. Supongamos que le llamemos a sub n. Y a esta cantidad que está acá, supongamos que le llamamos b sub n. Entonces fíjense que lo que me queda es una especie de coeficiente de Fourier que multiplica el coseno y el coeficiente de Fourier que me multiplica el seno. ¿Estamos de acuerdo? Y son los a sub n y b sub n que son los mismos que tenía antes y que tenían una relación particular, digamos, con los c sub n de la representación exponencial. Este c sub n es de la representación exponencial y el a sub n y el b sub n es de la representación con senos y cosenos. Supongamos que le vamos a llamar a sub n esa cantidad y b sub n esa cantidad. Si hacemos eso y sumamos todos los términos, si sumamos todos los términos que tengo de esta forma, fíjense que yo puedo del lado derecho armar la representación de Fourier clásica que teníamos antes, y del lado izquierdo, si yo sumo todo esto, tengo una serie que va en n desde 1 hasta infinito, que como sumé acá y como sumé acá, me tiene que dar exactamente lo mismo. Este a sub 0 agregado vendría a ser el a sub 0 sobre 2 agregado. Fíjense que el a sub 0 sobre 2 de algún modo se coló, digamos, en esta cuenta. Y este a sub 0 que está acá también se coló en la cuenta, digamos. Los machemos entre ellos y los saquemos si quieren para que vean el hilo, para que sigan el hilo, digamos, con el que estamos trabajando. Y esta representación que está acá es la serie de Fourier de la función f de t trabajando con cosenos desfasados. Y solamente trabajan con cosenos, digamos, no aparece el seno y el coseno. Y antes nosotros teníamos el a sub n y el b sub n, que eran los coeficientes de Fourier. Ahora tenemos solamente estos a sub n mayúsculas. Y adentro tenemos el término de desfasaje. O sea que seguimos teniendo la misma cantidad de constantes, digamos. Acá teníamos 2 por la cantidad de términos y acá seguimos teniendo 2 por la cantidad de términos, digamos. Tenemos ese desfasaje. Entonces hay que encontrar una fórmula que me lleve de los a sub n a estos a sub n y de estos a sub n a estos a sub n y b sub n, digamos. Y de alguna forma está acá la relación, digamos. Bueno, el tita n también tengo que ser capaz de calcular cuánto vale ese desfasaje. Entonces, si uno mira acá, nosotros habíamos dicho que el a sub n era a sub n por coseno y que el b sub n era el a sub n por el seno, o sea que es exactamente lo que está escrito acá. Del lado derecho tengo los coeficientes de la versión escrita con cosenos desfasados, donde aparecen las amplitudes y las fases. Ya les voy metiendo la nomenclatura o la terminología que se usa, digamos acá.
les aparece la amplitud y la fase, y del lado izquierdo aparecen los coeficientes de Fourier de la representación clásica, digamos, que uno tiene. ¿Está bien? Entonces este es el camino de, partiendo de la amplitud de la fase, cómo encontrar el A sub n y el B sub n. Ahora veamos el camino al revés. Fíjense que el camino al revés es, si yo quiero saber la fase, yo podría dividir miembro a miembro, se me van los A sub n. Si divido el de abajo por el de arriba, me queda que la tangente de θ es B sub n sobre A sub n. ¿Lo ven eso? Si dividen la fórmula de abajo por la igualdad de arriba, los A sub n se van y me queda seno sobre coseno. Esa es la tangente de θ. La tangente es B sub n sobre A sub n, entonces el arco tangente de B sub n sobre A sub n es el θ n. O sea que así es como se calcula la fase, o el término de desfasaje que hay, dentro de los cosenos, haciendo el arco tangente. Y si ustedes tienen una representación en complejo y quieren pasar a la representación desfasada basada en coseno, tienen que reemplazar el B sub n por lo que es, el A sub n por lo que es, y lo que les queda es la parte imaginaria, la parte real de los C sub n. Bueno, tienen esa fórmula que también les permite meter en el medio de todos estos caminos de ida y vuelta entre las distintas versiones de la serie de Fourier, cómo calcular los coeficientes en una y cómo calcular los coeficientes en otra. ¿Ah? Por último, la amplitud es, si uno grafica esto con esto, como si yo tuviese un vector A sub n, B sub n, A sub n por coseno, A sub n por seno, me termina quedando un vector, ¿está bien? Que tiene como módulo A sub n, ¿no? Entonces, de algún modo, el módulo de ese vector es el A sub n. Entonces, ustedes calculan A sub n cuadrado más B sub n cuadrado y le sacan la raíz cuadrada y van a obtener el A sub n. Y si no, fíjense, hagamos esta cuenta. A sub n cuadrado. Si hago A sub n cuadrado es AN cuadrado coseno cuadrado. Si hago BN cuadrado es AN cuadrado seno cuadrado. Si lo sumo, el coseno cuadrado y el seno cuadrado terminan sumando 1, queda como factor común el A sub n cuadrado. Con esta raíz me queda el A sub n que tengo acá, digamos. O sea que la amplitud se calcula como el módulo donde intervienen los coeficientes de Fourier de la representación clásica. Por eso es, de algún modo, es la amplitud. Bueno, y acá es, si ven la relación que hay entre el A sub n y el C sub n, van a poder deducir que la relación que hay entre la amplitud y lo que vale el módulo de los coeficientes de Fourier en la representación exponencial. Y esa misma analogía va entre A sub 0 y A sub 0 sobre 2. ¿Se acuerdan que dijimos que estos eran como los colados de la fiesta, que son iguales entre ellos? Y el A sub 0 sobre 2 ya habíamos dicho que era igual al C sub 0 y que se calculaba como el valor medio de la señal. Bien, una filmina más y terminamos, y esto es con el coseno. También existe la versión con el seno, que es trabajando con el desfasaje en el seno. Fíjense que con el coseno trabajan con menos, con el seno trabajan con desfasajes con más. Desfasajes con menos. ¿Está bien? Ya miren las partes rojas si quieren y ya se las explico. La idea es que cualquier función puede ser escrita como un desarrollo o como una suma de senos con distintas amplitudes y con el desfasaje específico, digamos, que uno tiene que tener. Desfasar geométricamente es agarrar el seno y correrlo un poco para allá o correrlo un poco para allá, digamos. ¿Me explico? Antes, en el desarrollo de series clásico, uno tiene el seno atado al origen, digamos. O sea, me cambias la frecuencia a lo que quieras, pero no lo puedes desatar del origen al seno. ¿Está bien? ¿Se entiende? Y el coseno era el que se encargaba de hacerle lo mismo que está haciendo la fase acá, digamos. El coseno es el que se encarga de correr un poco la señal para un lado o para el otro, intuitivamente hablando, digamos. ¿Está bien? Bueno, lo que vamos a tratar de deducir rápidamente es por qué esa serie de Fourier que tenía senos y cosenos uno la puede escribir solamente con senos si incorpora, siempre y cuando uno incorpore desfasajes dentro del seno. ¿Okay? Bien, nuevamente, acá tienen el seno de alfa más beta, que es el seno de la suma de dos ángulos. El seno de la suma de dos ángulos es el seno del primero por el coseno del segundo, más el coseno del primero por el seno del segundo. ¿Está bien? Si uno multiplica por un coeficiente A sub n, lo escribe ahí, y después hace la serie de todos los términos de este lado y la serie de todos los términos de este lado, y agrega los colados, que son el A sub 0 sobre 2 y el A sub 0 este que está acá, uno encuentra una identidad que esta es la clásica y esta es la con los senos desfasados. Y también hay una fórmula que me permite ir de acá para allá, digamos, con los coeficientes de Fourier. ¿Cómo calculo los coeficientes? ¿Cómo calculo la amplitud y la fase? ¿Está bien? Para los distintos tipos de frecuencia. ¿Está? Bueno, y las relaciones son muy similares, solo que acá
la fase se calcula como el arco tangente de A sub n sobre B sub n, pero la amplitud se calcula del mismo modo. Lo único que cambió es que acá antes era B sub n sobre A sub n y ahora es A sub n sobre B sub n. El resto es lo mismo. Pero fíjense cómo hay distintas versiones. Lo que pasa es que en los libros a veces te dicen, bueno, ahora vamos a ver series de Fourier. Y de repente te desarrollan y te escriben el desarrollo con senos desfasados. Ah, pero profe, usted nos había enseñado que era con senos y cosenos, que es más o menos el motivo por el cual yo les agrego estas filminas acá. Es lo mismo, digamos, o sea, hay un ida y vuelta entre las distintas versiones que hay de la serie de Fourier.